Volviendo al principio sobre el tema de la posición sede vacante. Es lamentable que muchos grupos que se dicen tradicionales, que se dicen sede vacantes, hayan menguado la seriedad de esta posición, con su comportamiento alejado de lo que siempre la Iglesia Católica Apostólica Romana ha actuado. Entonces, ha perdido la credibilidad y la seriedad que realmente debería tener. Y es tratado por el normal de la gente como un grupo de locos o una secta cismática que se aparta de Roma y del verdadero sentir de Roma. Nada más alejado de la realidad. Precisamente, uno es sedevacantista porque ama al Papa. Uno es sedevacantista porque ama la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una, santa, católica y apostólica. No es una secta. No es algo distinto, es simplemente que consideramos que realmente el lugar que ocupa el sumo pontífice es el lugar donde la fe no puede tener mengua. En el Concilio Vaticano II, llamado por Roncalli, alias Juan XXIII, se hizo llamar Juan XXIII, nosotros no lo reconocemos como Papa. En ese concilio se enseñó el error, que básicamente consiste en la libertad religiosa, el derecho a la libertad religiosa, el diálogo interreligioso, el culto interreligioso, cosas todas condenadas por la Iglesia, por los verdaderos papas. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer es, ¿alguno de los dos, o sea, la Iglesia preconciliar o la Iglesia posconciliar, alguno tiene la razón? Pero los dos no pueden tener la razón. Hay una contradicción franca entre una enseñanza de 1958 años, que fue hasta la muerte de Pío XII, de lo que enseñó Juan XXIII en adelante. Juan XXIII llamó al Concilio Vaticano II, y si bien él no lo firmó porque él se murió antes, él ya en sus encíclicas da todas las pautas y las directivas de que el hombre tiene derecho a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, cosas todas condenadas por los papas anteriores. Entonces, si realmente consideramos que el lugar de la sede de Pedro es el lugar a donde no puede menguar la fe, aquí realmente menguó. Entonces, ¿qué significa? ¿Que los anteriores afirmaron algo que no era cierto o que Juan XXIII en adelante afirmaron algo que no es cierto? Hace poco todo el mundo católico se escandalizó por las palabras de Bergoglio diciendo que todas las religiones eran como distintos lenguajes para alabar al mismo Dios. En esas o en otras palabras, pero en esencia es eso que acabo de decir. Eso escandalizó a muchos y sin embargo es lo que viene enseñando la Iglesia del Concilio Vaticano II desde que el concilio se hizo. Es lo que practicó un Juan Pablo II, por ejemplo, Wojtyla, falso papa, cuando se reunió en Asís, allá por los años 80, 86 creo que fue, donde se reunió con todos los líderes de las religiones del mundo a rezar a Dios por la paz. Eso es un acto de apostasía. Un papa que está sentado en el lugar a donde la fe no puede menguar, no puede hacerlo. No es que no debe hacerlo, no puede hacerlo. Es precisamente la posición del sedevacantismo que nos dice que después de la muerte de Pío XII no hubo realmente pastores legítimos, y si bien hubo personajes sentados en la cátedra de Pedro, lo habrán estado ocupando a esa cátedra de una manera de estar sentados nomás, porque lo que es no son realmente sumos pontífices, porque no pueden tener mengua en la fe, no puede haber error, no pueden enseñar el error. Muchos lamentablemente se tropiezan con el término de la definición de la infalibilidad papal. El término que se usa en la definición es ex cátedra, como si este término fuera limitante al oficio mismo del pastor supremo que tiene el Papa.
pensando que esta situación se presenta muy pocas veces, o sea que cuando el Papa realmente habla ex cátedra pasa muy pocas veces en la historia de la Iglesia, o quién sabe nunca, o solo cuando se define un dogma, dicen. Pero no entienden que desde que hubo una elección papal en un cónclave legítimo y que el sujeto electo ha aceptado esa elección y designación para el sumo pontificado, ya está. De acuerdo a la enseñanza del magisterio de la Iglesia hasta Pío XII, ya está en la cátedra de Pedro y con todas sus prerrogativas. Por lo tanto, desde ese momento, todo lo que habla y enseña sobre fe y costumbres es infalible, porque le asiste la oración de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Pues de otro modo, dice León XIII en su encíclica Sapiencia Cristiana, de otro modo no sería para los hombres intérprete fiel de las enseñanzas de Dios, ni guía seguro en el camino de la vida. Bergoglio, o Francisco como se hace llamar, él mismo se hizo llamar como la frutilla del pastel. La frutilla es la última fruta que se pone encima de un pastel, y él se hizo llamar la frutilla del pastel, y él mismo dijo que el pastel era el Concilio Vaticano II. Muchos se sorprenden porque él, quién sabe, lo dice de una manera más grosera o de una manera menos formal. Pero en realidad lo único que está diciendo, afirmando y llevando a cabo es todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II, es decir, desde Juan XXIII, Juan Pablo I, que tomó los nombres, Juan XXIII, Pablo VI, Montini, Juan Pablo I, que tomó el nombre de Juan y de Pablo por Juan XXIII, y Pablo VI, promotores del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, otro horror, Benedicto XVI, Ratzinger, todos falsos papas, desde Juan XXIII en adelante. Benedicto XVI fue realmente venenoso porque él tenía capa de tradicionalista, porque usaba los ornamentos tradicionales de la Iglesia, pero fue uno de los teólogos del Concilio Vaticano II, uno de los promotores de todos los errores del culto interreligioso, libertad de conciencia, libertad religiosa, derechos a la libertad religiosa. Bergoglio lo único que está haciendo es llevando a cabo, de otra manera, quién sabe, más patente a los ojos de los hombres, o quién sabe con otros métodos de sistema de comunicación que llega a más personas por lo que es la globalización de la comunicación debido a cómo corren las noticias hoy por hoy. Pero él realmente es la frutilla del pastel. El problema no es él es parte del problema, pero el problema empezó con Juan XXIII.